Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en el que se encuentre. Espero esté muy bien, al igual que todos sus seres queridos. Me presento, mi nombre es Mariana García García del grupo 5MV2 de la materia de electrónicas de potencias aplicadas de la carrera de ingeniería mecánica. Bueno, el día de hoy nuestro tema son los diodos. Pero antes de empezar con este tema, vamos a hablar de unos temas antes para comprenderlo de mejor manera. Primero hablaremos de las hojas de especificaciones. Las hojas de especificaciones, como le dice su nombre, son unas hojas donde se muestran las características de los semiconductores, así como su resistencia, los materiales y todo eso, para que pues el comprador o el que lo vaya a utilizar sepa qué es lo que está comprando, ¿no? Usualmente se limitan al tamaño de una hoja, pero en otros casos son más extensas porque contienen gráficas y tablas. También tenemos lo que son los electrones libres. Un electrón libre es el electrón más alejado del núcleo del átomo. Son los electrones de valencia, el último electrón de valencia. En ocasiones se suele encontrar solo y sirve como buen receptor para los enlaces eléctricos. Por eso son muy importantes en nuestros temas. Bueno, y luego tenemos los materiales tipo NP. La clase pasada vimos los materiales tipo N y los materiales tipo P. Y vimos sus funciones y sus características. Sin embargo, también existe la unión de estos dos tipos de materiales y dan el enlace tipo NP. Estos, al conectarse por una corriente continua por una corriente continua de polaridad directa, se utiliza de mejor manera los huecos y los electrones libres que existen en ambos, y por eso tienen diferentes características y pues pasan los electrones de manera más directa, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿qué son los diodos? Pues los diodos son un tipo de semiconductores que funcionan en su mayoría como interruptores. Existen muchos tipos de estos. Existe el tipo láser, el tipo pin, el tipo estabilizador, el fotodiodo, el emisor de luz, el varactor, el Schottky, el backward, el tipo túnel, el Zener, el rectificador y el detector o de baja señal. Y además de estos existen la polarización directa de un diodo y la polarización inversa de un diodo. Estos se generan de una manera en particular. Los de polarización directa de un diodo se generan de manera en la que el ánodo se conecta a la parte positiva de una batería y el cátodo a la parte negativa. Estos nos sirven porque conducen la caída de tensión entre el 0.6 y el 0.7 de voltaje, superan el potencial de contacto y reducen la región de agotamiento. Y bueno, al contrario de los de polarización directa, como su nombre lo dice, los de polarización inversa se conectan pues a la inversa, ¿no? O sea, el ánodo se conecta a la parte negativa y el cátodo a la parte positiva. Y pues tienen obviamente diferentes características. Estos tienen una resistencia interna mayor y además sirven como, se suele servir de mejor manera como interruptores abiertos. Como nos dimos cuenta, pues existe una gran variedad, ¿no? Y para esta gran variedad de diodos existe una gran variedad de funciones
de los mismos, como los circuitos de protección de la corriente alterna, los rectificadores, los circuitos de los circuitos de recortes, los circuitos sujetadores, las compuertas lógicas, que son muy interesantes. De verdad, este tema me gusta mucho. Ahorita no lo traigo solo lo traigo como un ejemplo. Espero y para la próxima sí poder alargárselos. Y los multiplicadores de voltaje. Y bueno, también existe un tipo de diodo que son los diodos de potencia. Estos diodos de potencia soportan una alta intensidad y tienen por su parte, esta es su principal característica, ¿no? Que deben de soportar una gran intensidad y tienen una pequeña caída de tensión. Bueno, aquí tenemos un código que dice 1N4000. Pero, ¿qué significan estos números, no? Como nos hemos dado cuenta a lo largo de la carrera o del estudio de la carrera, pues nos pudimos percatar que estos códigos tienen un significado, ¿no? Así como los aceros los tienen, como las normas. También este es un código que es un tipo de diodo que tiene como máxima resistencia 1 ampere, pero no solo eso, sino que también suelen servir como fuente de alimentación y que además se adaptan y además como adaptadores, no se adaptan, sino como adaptadores de la corriente alterna. Y bueno, ahora, ¿qué parámetros eléctricos tomar para, pues, escoger un diodo, no? Porque ya nos dimos cuenta que hay un montón de tipos y un montón de usos y pues de repente puede ser medio caótico cómo escogerlos, ¿no? Pues yo les tengo con 2 sencillísimos pasos que yo creo que son muy simples, ¿no? El primero es determinar qué papel va a tener el diodo. Como les dije, existen muchas variantes de usos para los diodos, entonces, no sé, podemos escoger que vaya a ser un diodo para multiplicadores de voltaje. Bueno, entonces ya establecemos que es ese. O no sé, para las compuertas lógicas. Bueno, entonces establecemos que vamos a utilizarlo para eso. O no sé, para lo que sea, pero tenerlo bien definido, ¿no? No podemos comprar solo diodos por si los vayamos a utilizar después. Porque pues no, es inútil y después no nos pueden servir para nada, puede que ya no los ocupemos para eso, no. Entonces, primero hay que checar para qué los vamos a utilizar, qué función va a tener el diodo. Y después determinar la tensión y la corriente que debe de soportar dicho diodo, porque como lo hemos visto, no es la misma corriente que utiliza, por ejemplo, el cargador de nuestro teléfono al que utiliza un foco, o la lavadora, o no sé, el horno de microondas. Entonces, pues obviamente para la fabricación de todos esos aparatos eléctricos, pues se necesita checar qué tipo de, más bien cuánto voltaje y cuánta corriente necesita soportar. Y en base a estos 2 puntos, pues vamos a checar cuál es el que mejor se adapta a las características que vamos a tener. Y bueno, espero que haya sido mucho de su agrado esta exposición. Me despido, espero se encuentren muy bien y hasta luego.